Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Para todos un fuerte abrazo y un saludo a los que nos ven aquí en nuestro país. Queremos saludar a Eduardo Vázquez hasta Virginia, en los Estados Unidos, a Marta Molina y a Santiago Cayetano. Para todos, el mejor de los deseos. Saludamos a doña Delmi y también a don Angelino Moreno en Candelaria, La Frontera, Santana. También saludamos a su hija, Diana Moreno. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Saludamos a Santi. Supe que sacaste 10 en todas las materias, Santi. Es una buena noticia. Hacerle caso a tu mamá, hacerle caso a tu papá y acostarte siempre bien temprano. Este día vamos a hablar de la naturaleza y del medio ambiente. Naturaleza es todo aquello lo que el ser humano no produce. Lo que produce el ser humano se llama cultura. Eso es propiamente humano. El resto, lo que no se produce por el ser humano, es la naturaleza. Y el medio ambiente es la relación de esa naturaleza con la economía, con la comunidad, con la política, con la cultura. El concepto de medio ambiente no es exacto al concepto de naturaleza. Ya cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de la humanidad y la naturaleza. Por ejemplo, a orillas de los ríos, de los grandes ríos, se han construido las grandes civilizaciones en todas partes del planeta. Y ahí se construye un medio ambiente. La lógica, incluso en la filosofía y en la religión, es el establecimiento de la armonía con esa naturaleza. En las cosmovisiones de nuestras civilizaciones, en el continente en el que nosotros vivimos, la naturaleza era la madre y nosotros los hijos. Ese era el vínculo. Y había entonces con la naturaleza una relación de reconocimiento y respeto. El capitalismo rompió esa lógica y convirtió inexorablemente a la naturaleza en un recurso. El bosque en recurso, el agua en recurso, el oxígeno en recurso, la madera en recurso, los minerales en recursos. Y la naturaleza se convirtió en la alacena, en donde se encontraban todas esas materias primas necesarias para la industria, para la actividad extractiva y para la elaboración de esa materia prima y su conversión en productos industriales que van a ser vendidos en todo el mundo. Ese capitalismo es el que ha producido la elevación de la temperatura del planeta y la inversión de lo que se llama efecto invernadero. Cuando sube la temperatura, se amenazan los hielos del Ártico y de la Antártida. Aumenta el nivel de los mares en todo el planeta. Y cuando se eleva la temperatura de las aguas, se produce la mayor cantidad de huracanes y la mayor fiereza de estos huracanes. Tiene que ver con esa elevación de la temperatura. Eso está ocurriendo en todo el planeta. Eso nos ocurre a nosotros hoy, en estos momentos que estamos hablando justamente de eso.
En raras ocasiones un huracán nos ha amenazado. Ahora sí, ahora sí. Y por supuesto, El Salvador tiene una población vulnerable con un alto riesgo ambiental. El riesgo, hemos de saberlo, es la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un factor externo. Tiene que ver con un volcán, tiene que ver con una tormenta, un ciclón, un tornado, un derrumbe, un deslave. Esa es la amenaza. La amenaza está fuera de vos. Y la vulnerabilidad, eso tiene que ver con vos. Es la reducción de tu capacidad de reaccionar justo y oportunamente ante esa amenaza. La población en El Salvador es particularmente vulnerable ante esa amenaza. La vulnerabilidad es económica, por ejemplo. Porque el pueblo tiene que vivir a orillas de los barrancos. Esa es vulnerabilidad. El pueblo no está organizado adecuadamente en prevención a esos eventos. También es vulnerabilidad. No tiene acceso el pueblo a la elaboración de las leyes que tienen que ver justamente con eso. Es vulnerabilidad política. El ser humano es el vulnerable frente a esa amenaza. Estos dos fenómenos, la amenaza y la vulnerabilidad, determinan el riesgo ambiental alto en nuestro país. Cada uno de esos fenómenos genera destrucción y muerte. Y económicamente las sociedades van para atrás. Este es el punto. En la medida que el capitalismo considera la naturaleza como una mercancía, los términos de relación con el ser humano se tensarán cada vez más. Claro, esa relación con las sociedades humanas cambia de acuerdo a las sociedades de que se trate. Hemos de saber en todo caso que la naturaleza no produce desastres. No existe el desastre natural, no. Porque la naturaleza simplemente funciona. Un huracán se forma a partir de fenómenos físicos, sin intención y sin voluntad. Simplemente funciona la naturaleza. El tema tiene que ver con la forma en que las sociedades humanas están organizadas, con la eficiencia de las políticas de prevención y con la capacidad de organizar la precaución. Esto tiene que ver con los estados y con los gobiernos. El desastre siempre es social, siempre es social. La naturaleza no te conoce, no te quiere, no te odia, no te estima, no te quiere hacer daño, ni te quiere hacer bien. Todo eso funciona en la relación entre un ser humano y otro ser humano. Por eso cuando hablamos de desastre social. Hay desastre grande, desastre pequeño. En el desastre reciente de Nejapa, por ejemplo, hay desastres de todo tipo. De todo tipo. Allí hay un desastre social. Eso se pudo evitar. Y eso se puede reparar. Ese es ya un problema político.
El simulacro es una actividad contemplada en la ley y en sociedades como la nuestra, vulnerable, donde el ser humano es vulnerable, el simulacro ha de ser una práctica de todos los días, en todas partes, en las oficinas, en las escuelas, en los gobiernos, en los mercados. Esa es una prevención. Una prevención. Pero también ha de haber precaución. Esta es la capacidad de los estados de tomar medidas precautorias ante la posibilidad de una amenaza insuperable. Frente a empresas extranjeras, por ejemplo, frente a monopolios, frente a amenazas locales. Esa precaución corresponde al Estado. Y la estructura de todo gobierno medianamente decente es la temática ambiental, la temática en torno a la cual ha de girar todo lo demás. Esa es una temática transversal, porque cubre la economía, cubre la educación, cubre la salud, cubre las relaciones internacionales, cubre la defensa. Ese sentido transversal de la política ambiental determina la posibilidad que en un país como El Salvador se cumplan eficientemente las políticas adoptadas. Claro que aquí hay conflictos, porque la economía no debe estar encima de la ecología. Y aquí hay choque con las grandes empresas constructoras y con los grandes oligarcas locales y los burgueses locales. Por ejemplo, el proyecto del Valle El Ángel en el área de Apopa. Esto que ha ocurrido en Nejapa es una especie de advertencia. Allí se proyecta la construcción de miles de viviendas en una zona aledaña al volcán, de alta población humana. Y toda esa zona se va a llenar de cemento, advirtiendo y construyendo las condiciones para una gigantesca escorrentía. ¿Se va a respaldar el proyecto del Valle del Ángel? Es cierto, ahí hay familias poderosas, frente a las cuales, lo sabemos, los seres humanos que viven allí no valen nada. Esta es la tragedia en sociedades como la nuestra. Los dólares valen más que los ojos de un niño que no tiene pan para comer ni agua para beber. ¿Se va a respaldar ese monstruoso proyecto de construir miles de viviendas en esa área? Este es un test para cualquier gobierno y para cualquier persona medianamente lúcida y medianamente decente. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el Ministerio del Ambiente? ¿O es acaso el Ministerio del Ambiente la cenicienta del gobierno? Ojo, cuando hablamos de la temática ambiental, también estamos hablando del capitalismo. Porque, por ejemplo, sin el río Lempa, vivo, a salvo, aquí no hay capitalismo posible. Ni capitalismo ni socialismo. Y no hay inversión posible, ni industria posible. ¿Qué se está haciendo para salvar el río Lempa? Que es el corazón del país. El río Lempa es como las venas de las manos de cada uno de nosotros.
El Lempa es el corazón que palpita. ¿Se está defendiendo el río Lempa? ¿Tenemos especialistas nosotros en el río Lempa? ¿Hay condiciones para formar una comisión de notables que empiece, oí bien, que empiece a estudiar el río Lempa para proponer medidas de salvamento del río? Que es como salvarnos a todos. Esta temática ambiental es un test de inteligencia. Y vos te das cuenta si un gobierno es medianamente inteligente a partir de su conducta ambiental. Es muy importante acudir en salvación a las víctimas de desastres, ¿cómo no? Pero es más importante la política de prevención para evitar esos desastres. Hoy nos amenaza un huracán. Esto es una amenaza nueva. Y vendrán otros, porque las aguas de los océanos se están calentando. Y sin embargo, se están quemando los bosques de la Amazonía. Y en los grandes centros capitalistas, esta es una buena noticia. Porque ahí van a meter ganado, ahí van a meter soya. Y la Amazonía es el pulmón del planeta y el pulmón de la humanidad. Y se está quemando. Todo esto va a producir altas temperaturas y fieros huracanes. Este es un momento de reacción de la humanidad, de organización de las comunidades de manera independiente para salvarlos todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y asegurar la supervivencia del país en tanto país. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho.